Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Efesios 1:17. Efesios 1:17. Y luego Romanos 10:17. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la tarde agradezco el tiempo que me permite, Señor, dirigirme a tu pueblo. Yo te pido que me ayudes a darme a entender que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y cada una de nuestras vidas edificadas a través de tu palabra, Señor amado. Gracias por este privilegio que nos concede. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, para conocer, hermano, a nuestro Padre Celestial, se necesita la intervención del Espíritu Santo para poder darlo a conocer. Ahora bien, para que el Espíritu Santo pueda interactuar con nosotros y pueda comunicarse, obviamente que debemos de estar familiarizados con su lenguaje, hermano. Y estamos considerando el lenguaje de la fe en particular como una forma en la cual el Espíritu Santo se expresa. Como parte del reino que somos del cielo, hermano, el cielo maneja ese tipo de lenguaje, el lenguaje de la fe. No es el lenguaje que se maneja en este mundo, que es un lenguaje lleno de fatalidad, de calamidad, de pobreza, de miseria, etc. El lenguaje del cielo es muy diferente. Y como tal, debemos nosotros, hermano, aprender ese lenguaje. Debemos de familiarizarnos con ese lenguaje. Por eso es que allí en Hebreos 10:17 dice que el lenguaje de fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que la palabra de Dios me permite a mí manejar el lenguaje que se maneja allá en el reino. Porque en el reino de los cielos, ¿verdad?, se maneja el lenguaje de nuestro Padre. Y como hijos debemos de manejar también ese lenguaje. Jesucristo también, hablando sobre la palabra de Dios, dijo: escudriñar la escritura, porque en ella tenéis no solamente vida eterna, sino que ellas son los que dan testimonio, me revelan, me dan a conocer, abren los ojos de su entendimiento para poder conocerme mejor. Así, en otras palabras. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que la responsabilidad de nosotros como ciudadanos del reino es aprender el idioma del cielo, hermano, ¿verdad? Aprender el idioma. Ahora bien, la palabra de Dios o la palabra de fe, hermano, para que pueda ser efectiva, debe de cumplir tres aspectos. Quiero que vaya conmigo a Romanos 10:8, por favor. Esta cosa se está como cortando. Romanos 10:8. Romanos 10:8. Quiero que leamos. Porque repito, la palabra de fe, para que sea efectiva, debe de cumplir tres aspectos. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Fíjese bien, hermano. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra. ¿El qué dice ahí? Esta
la palabra de Dios que predicamos, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, hermano, para que la palabra de Dios sea efectiva, es decir, libere salvación y todo lo que eso provoca, prosperidad, salud, bendición, etcétera, para que pueda ser productiva, debe de ser que creída en el corazón, debe de ser confesada con la boca. Y hay otro elemento. Quiero que lea el versículo 16, por favor. Mas no todos, ¿qué dice? Obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, ahí hay tres aspectos para que la palabra de fe pueda ser efectiva en nosotros. Debe de ser creída en el corazón, debe de ser expuesta a través de la boca y luego debe de ser obedecida. Ahora, yo quiero tratar el primer elemento en esta hora sobre el corazón, en donde nace, en donde crece la semilla de la palabra de Dios, la palabra de fe. Creo que todos estamos conscientes de que cuando la palabra de Dios es expuesta, la tierra donde se siembra es nuestro corazón. Es nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista, hermano, espiritual, cuando la Escritura habla del corazón, no se está refiriendo a este órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo, sino que implica el asiento o fuente de las actitudes, emociones, sentimientos, pensamientos y intelecto humano. De allí el por qué la fe debe estar enquistada en el corazón. No sé si usted está comprendiendo esto. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice que la fe debe de nacer o de ser creída en el corazón, se está refiriendo precisamente que la fe debe de nacer donde está la esencia del ser humano, para que la fe pueda afectar emociones, sentimientos, intelecto. La fe no debe de ser sembrada a nivel mental, emocional, no. La fe debe de estar plantada en nuestro corazón. Es allí donde se deposita la semilla y donde crece. Por eso dice el apóstol: con el corazón se cree, con el corazón se cree. Repito, y lo hace con el propósito para que la fe afecte a toda la esencia de nuestro ser. Solamente así vamos a poder andar por fe y no por sentimientos, emociones o por las circunstancias que nos rodean. Solo así, si la fe está metida en nuestro corazón, vamos a poder vivir por ella. Y son dos cosas elementales, importantísimas, si queremos, hermano, ser bendecidos en el reino de Dios. Andar por fe y vivir por fe. Y por eso es que la fe tiene que enquistarse en el corazón para que afecte la esencia del creyente, del que ha nacido de nuevo. Ahora bien, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Como el corazón nace y crece la fe, es importante que lo cuidemos. Es importante que lo cuidemos, ya que un corazón en mal estado no podrá hacer germinar la palabra de Dios, no podrá germinar la palabra de fe. Y hoy quiero que vaya a Mateo 13, por favor. Mateo 13. Tenemos la parábola del sembrador, de aquel que esparce la semilla de la fe.
En esa parábola, escuche bien lo que le voy a decir, se dan a conocer los tipos de corazón. Al estudiarlos nos daremos cuenta del por qué no estamos hablando el lenguaje de fe necesario. Porque repito, el corazón de alguna manera puede estar siendo afectado por su entorno, por otros elementos que cuando viene la palabra de Dios no la deja germinar, no la deja desarrollarse en plenitud. Y por eso es que hay gente, siendo hijos de Dios, no manejan el lenguaje de fe, sino el lenguaje del mundo, porque su corazón todavía está viciado por el mundo. Debemos de saber, hermano, que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él. Por eso es que debemos de cuidar que nuestro corazón no sea afectado por esta realidad, la cual pues nuestro cuerpo físico le rodea, porque hay otra realidad que coexiste con esta y es la espiritual, donde usted y yo pertenecemos al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, repito, en esta parábola se dan a conocer el tipo de tierra, tipo de corazón, y nos revela el por qué muchas veces nuestro lenguaje de fe no es muy apropiado. Porque el problema no es la palabra de Dios, nuestro problema es la tierra donde se siembra. Y hoy quiero que me lea versículo 4, por favor, porque ahí tenemos el primer tipo de corazón, la primer tierra. Fíjese bien, vamos a estudiar esto. Mateo 13, 14, que Dios nos ayude, hermano. Si en un momento dado nos llegamos a identificar con este tipo de tierra. Mateo 13, 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El primer tipo de corazón, hermano, que no recibe de una forma correcta la palabra de Dios, que no la deja germinar o crecer de la forma efectiva, es cuando el corazón está endurecido. Un corazón endurecido. En el versículo 19 tenemos la razón del por qué ese corazón está endurecido. Quiero que lo lean, por favor. Dice allí: cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, la semilla, la palabra de fe, la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese tipo de tierra? ¿Qué pasa con ese corazón endurecido? No la entiende y por lo tanto viene el malo, es decir, aquel que roba, que usted ya sabe quién es. Viene aquel que roba, arrebata lo que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Fíjese bien, hermano. Aquí hay dos cosas importantes: falta de entendimiento y habla también de un camino. Un camino. El problema que se ve en este versículo, que aquí el Padre lo expone, Jesús lo expone, es que esa clase de persona no logra entender ese lenguaje que Dios está hablando en ese momento. No lo logra asimilar, hermano mío. No lo logra asimilar. ¿Por qué razón? Porque su corazón está endurecido. Endurecido. Haciéndole incapaz de comprender la verdad que en ese momento se está exponiendo. Ahora, ¿por qué se había endurecido ese corazón, hermano? Fíjese que para dar respuesta a la pregunta, a esta pregunta, Jesús compara el corazón a un camino. Y escuche bien esto. Pero no es un camino ya establecido y conocido por los habitantes, sino uno que fue hecho improvisadamente por los caminantes dentro del campo del agricultor para ahorrar
tiempo. En otras palabras, ese camino era un atajo, fíjese bien, improvisado dentro del campo del agricultor. Y cuando pasaban en medio de ese terreno, lo que sucedía es que permasaban la tierra al pisotearla, la endurecían. Tanto así que cuando empezaba el sembrador, hermano, a esparcir la semilla, en ese pedazo de atajo improvisado caía la semilla, pero no penetraba en ella. Porque ya estaba, ¿qué? En la tierra, ¿qué? Pisoteada por aquellos caminantes. Repito, ese camino no era un camino ya establecido por el agricultor, no. Son los atajos que muchas veces uno toma cuando se atraviesa un terreno. Yo no sé si usted me estoy dando a entender. Cuando vemos un terreno, etcétera, no andamos buscando, bueno, ¿por dónde me voy a ir? A veces uno pasa mediación del terreno, hermano. Entonces, cuando la gente empieza a ver que ahí va el surco, el caminito, allí mismo va la gente, ahí se forma el camino. Allí se va formando el camino. Entonces, a ese camino se refiere aquí Jesucristo. Un camino no establecido con anterioridad, algo improvisado por ciertos caminantes imprudentes que caminan por terreno ajeno, hermano. Así que cuando se esparce la semilla, como aquello no cae en el hoyo, vienen las aves, arrebatan la semilla y se pierde esa bendición. Ahora yo le pregunto, ¿verdad que no era culpa de la tierra estar endurecida? ¿De quién era el culpable de estar endurecida esa parte de ese terreno? De los caminantes, de los que habían hecho ese camino improvisado, hermano. De ellos era la culpa. No que el terreno tuviese algún tipo de problema, nada que ver, sino que era por culpa de agentes externos. Ahora, escuche bien esto, vamos a aplicar esta situación. Muchas veces, hermanos, sucede esto, que hay personas que no están hablando el lenguaje de fe o la palabra de Dios no se siembra de una forma correcta en el corazón de los oyentes. Por la sencilla razón de que hay otras personas que han dañado esa vida. La endurece y le impide el crecimiento. ¿Me escucha? No es tanto la culpa de esas personas, sino como aquel camino no era culpa del camino y no la gente que lo había hecho. Así también hay personas que están endurecidos en su corazón porque han sido víctimas de otras personas, hermano mío, que han dañado, que han endurecido ese corazón y por consiguiente no logran entender la palabra cuando es expuesta por culpa de otros. Lamentablemente, hermano, lo que le voy a compartir es muy común dentro de nuestras congregaciones. Y es que el liderazgo de la iglesia, quien es el encargado de esparcir la semilla, que él es encargado de esparcir la palabra de Dios, es decir, aquel que es encargado de enseñarla, no lo está haciendo a través del ejemplo. Yo por lo menos aquí estoy haciendo lo del sembrador. Yo aquí estoy tirando semilla a diestra y siniestra. Usted es la tierra. Pero sucede a veces que la persona que está compartiendo la enseñanza no está viviendo lo que predica. Y es allí donde la gente se endurece. No es que la palabra de Dios no tenga el poder para restaurar. El problema es la gente que no está predicando con el ejemplo.
ejemplo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Aquí no solamente estoy hablando del pastor, del maestro, del evangelista o aquel que tiene el don de palabra, no, en los ministerios que el Señor ha asignado. Me estoy refiriendo a toda persona, hermano mío, que está a cargo de gente. De aquel padre de familia que tiene un hijo, que tiene una hija, que tiene esposo, esposa. Me estoy refiriendo a toda clase de persona que tiene algún tipo de influencia sobre otro. Usted puede contribuir a que un corazón se endurezca. Podemos predicar el mejor sermón, que quizás nunca nadie haya hecho una revelación tal, pero si esa persona que está compartiendo esa palabra no está a tono con sus hechos, la persona pierde credibilidad y dice: yo no voy a caer en eso. Quiero que lea por favor Romanos 2, capítulo 21. Romanos 2, 21, por favor. Aquí está el problema que le acabo de mencionar. De los que enseñan, de los que instruyen, de los que están dando mentoría. De aquel padre de familia que es cabeza de la casa. De aquel líder en una institución, ¿verdad?, de trabajo que influye en otros. Usted debe de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque por causa suya puede hacer que esa persona endurezca su corazón. Y cuando usted le esté lanzando la palabra de Dios, la semilla, y quiera sembrarle allí en su corazón, la va a rechazar por causa de su mal ejemplo. Romanos 2:21 dice: pues que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Mire, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Es que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Cuál es el problema aquí? La palabra de Dios. No, eran los que esparcían la palabra, era el sembrador. Era el que se encargaba de enseñar, de instruir, de dar mentoría. No estaba viviendo de acuerdo a lo que él estaba enseñando. Y repito, eso hace que la gente endurezca su corazón. Al igual que aquella tierra, no es que la tierra esté mala. El problema es que por causa de malas creyentes han endurecido el corazón de esa persona. Y la palabra de Dios no tiene la efectividad que debería de tener sobre esas vidas. Fíjese, hermano, que aquí se provoca dos resultados negativos por causa de la mala enseñanza. Primero, para con los amigos. Aquí hay dos resultados. Escucha bien lo que le voy a decir. Dos cosas que se dan cuando no se está predicando con el ejemplo. Porque las dos cosas tienen que ser a la par. ¿Me escucha? Las dos cosas deben de ser a la par. Uno de los resultados negativos es para gente inconversa. Aquellos que aún, hermanos, todavía no creen en nuestro Señor Jesucristo. Cuando miran esa contrariedad entre nosotros, que decimos una cosa, pero por allá nos comportamos como impíos, ¿qué cree que va a pasar? El evangelio va a ser vituperado. Por eso es que dice en el versículo 24, quiero que lo lea, y en Romanos 2:24, ¿qué dice? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? Por causa de aquellos que enseñan, pero que no viven de acuerdo a lo que enseñan.
De aquellos que se encargan, hermano, de decir esto es lo que Dios quiere, pero en la práctica, con sus vidas, no están viviendo acorde a lo que están enseñando. Y es aquí donde el evangelio pierde credibilidad. Y por eso es que hay gente que dice, no, para ser como esto, mejor estoy como estoy. Aquí estamos enfrente de un terreno que perfectamente puede ser fértil, pero por causa de gente que lo ha pisoteado, por el mal ejemplo que han dado, han endurecido su corazón a la palabra y son los más difíciles de rescatar, hermano. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Me escucha? Mucho cuidado. Así que ahí tenemos uno de esos resultados. El evangelio termina siendo vituperado por aquellos que lamentablemente no están viviendo acorde a lo que predican. Usted puede estar en un hogar, hermano, donde quizás solamente usted sea creyente, pero si no está acorde, fíjese bien, sus actitudes con el mensaje que proclama usted a través de su boca, usted nunca va a ganar a esa gente para Cristo. Como padre de familia, usted debe de cuidar. Si usted es cristiano evangélico y tiene niños que está instruyendo, cuando venimos aquí a presentar a los hipotes, no es para que los niños reciban bendición, porque ellos ya tienen bendición. Es para comprometer al padre, para que sepa esparcir la semilla de la palabra de Dios de una forma eficaz. Y no solamente con palabras, sino que con su ejemplo. Pero usted le está diciendo al hijo, hay que orar. Bueno, y ahí en la Biblia dice, hay que orar, hay que leer la Biblia. Pero usted jamás ora. Usted jamás ve a sus hijos, lo miran sus hijos con una Biblia, leyendo por lo menos un capítulo. ¿Con qué solvencia moral usted le va a decir, hijo, ora, lee? ¿Con qué solvencia moral le va a decir a su hijo que vaya a la iglesia cuando usted no lo hace? Y es por eso es que hay cipotes rebeldes. No es porque el diablo esté en todo eso. No le echemos la culpa al diablo, hermano. A veces no es culpa del diablo, es por causa de nuestra imprudencia. Que el diablo ha endurecido el corazón. No, mentira. Usted ha endurecido el corazón de ese cipote, de esa muchacha. Imagínese que de repente usted esté con un problema, ha tenido un lío en un ministerio en el cual usted preside, ¿no? Y ha tenido un lío bastante serio. Llega quizás con una calor pero fuerte, que hasta rojo se mira, ya a punto de explotar, porque no pude explotar ahí, mira. Y te sientas a la mesa, si es que ocupamos los comedores, porque hoy en día ya no se ocupan estas cosas, sino que están de adorno en las casas. Pues de repente, si tú tienes eso de juntar a tu familia y todo eso, estás con aquello, ¿no? Hasta que vomitas lo que tenés por dentro y empezás a decir que la fulana, es que la mengana me hizo esto. Y peor que la esposa no es creyente, los hijos menos. Y viene el esposo y le dije, ¿y quién te manda a ir a la iglesia? ¿Y quién te manda a estar de servidora? ¿Y quién te manda de estar sirviendo en esa área? Ya ves que te dije. ¿Y los hijos qué? Comiendo todo lo que usted está vomitando. Y no es palabra buena. Ay, hermano, ayúdeme a orar porque mis hijos están endurecidos. Sería de ver qué clase de palabra está usted lanzando en su casa, qué clase de actitudes está acompañando ese sermón que usted tiene. Entonces la clase de terreno que vemos aquí, hermano, endurecido, es problema nuestro. Que muchas veces endurecemos a la gente por nuestras actitudes. Si usted ha tenido un problema en su congregación o con otro líder, lave la ropa en casa. No la vaya a lavar con el ajeno.
¿Qué tiene que ver su esposo y sus hijos en este gran pleito que usted ha tenido aquí en la iglesia? Lo que va a provocar es que ellos ni cerca quieran estar con nosotros, porque hay solo gente buchinchera. Y usted afligido que quiere ganarse el corazón de la hija, que quiere ganarse el corazón de su esposa, aprenda usted a vivir de acuerdo a la palabra. Sepa oír antes de hablar, escúchese. Como bien dice la palabra del Señor, seamos tardos para hablar y prontos para oír. Pero a veces, hermanos, somos al revés todo, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado. Hay gente, hermano, que es ajena a nuestras congregaciones, y la gente sabe lo que se está viviendo en nuestras congregaciones porque la gente boca suelta. Ni miembros son de nuestras congregaciones y sabe la gente lo que está pasando en las mismas. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? ¿A usted le gustaría que su casa estuviera de boca en boca? ¿Y por qué la casa de Dios, donde usted viene a recibir la palabra de fe, no la cuida? Deje de estar hablando de su propia casa. Por ahí dice un dicho que uno no habla de lo suyo aunque esté cayendo aquello, hermano. Por eso es que el corazón de las comunidades en las cuales está enquistada la iglesia es pobre de influencia, porque la gente que está dentro de nuestras congregaciones es gente más bocona, más dada a la boca que a la acción. No acompaña la enseñanza, el mensaje con su estilo de vida. De repente ya va una determinada persona, ¿verdad? Adquiere algo fiado. Bueno, allá está la tiendera que siempre te da fiado. Y para colmo no es evangélica la señora. Pero como te da fiado, ahí te llenas, ¿verdad? De deuda. Te llenas de deuda. Y de repente se te ocurre la brillante idea de cambiar de casa. Y dejas esa gran jarana. ¿De quién crees que va a hablar la gente? ¿De quién crees que va a hablar la tiendera? No de usted, sino de toda una congregación. Y usted va a dejar en líos a esa congregación, porque cuando le prediquemos, esa gente no va a querer reconocer a Dios por causa de usted, que no supo cumplir con sus responsabilidades. Hay gente en los trabajos, hermanos, que no se atina si son cristianos o no. Porque aquí, cuando estamos en el templo, todos nos montemos el manto de la religiosidad, hermano, y nos vemos bien. Pero al salir de ahí, como que nos mudamos y ponemos la ropa del mundo y nos confundimos. Y total que pasan hasta años y la gente no sabe que usted es evangélico y que se congrega en una iglesia. Hasta que un día, yo no sé qué pasó, que le escapó ahí, que andaba ahí un tratado o algo, ¿no? Que te evidenció. O un hermano que de pronto te dijo: Dios le bendiga. ¿Y a quién le están diciendo en los amigos? Porque saben que ese es un gran patán y un gran bayunco. A vos te están diciendo eso. Yo no sabía que tú eras evangélico. No, hombre, si así son todos los evangélicos. Que Dios me agarre confesado. Yo no quiero hacer nada de eso. Mira, estoy mejor allá en mi secta. Bueno, que la gente no dice secta, ¿verdad? Sino en mi religión. Y nos ponen una mordaza en la boca. ¿Y qué vamos a decir? Nada. Y usted tranquilo, como que no ha pasado nada. ¿Y a quién perjudican, hermano? Como dice la palabra de Dios, vituperan a Dios, hombre. ¿Qué hablan que te vituperaran solamente a ti? No, hombre, aquí claramente dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, vituperado entre los gentiles, entre aquellos que aún no han sabido de nuestro Señor, por causa de vosotros. Mire, ahora con las casas que son cajitas de fósforos, que ya no hay paredes intermedias, ¿verdad? Propias de las casas, todo se escucha. Todo
todo se escucha. Imagine que de repente venga aquí a la iglesia un vecino suyo. Y de repente, bueno, usted lo conozca y ellos los conozcan, ¿no? Y lo miran a usted predicar y lo miran a enseñar. Mira, hermano, hay que amarse unos a otros, hay que perdonarse, hay que buscar la reconciliación. Y te quedan viendo con aquellos ojos de... ¡Qué barbaridad! Si el que no lo conozca, que lo compre, porque de verdad que yo no sé a quién le está dando garabato a esa pobre gente. Porque resulta ser que cuando tú llegas allá, una gritazón que te manejas, como que cambiaste el lenguaje de la fe por el lenguaje del mundo. Y hasta malas palabras se oyen. Ahí se oyen posporronear, ¿verdad? A los hipotes, que un corrido de perros y gatos, hermano. Y cosa más terrible. Y hasta guardan silencio los vecinos porque dicen, vamos a escuchar lo que están diciendo estos evangélicos. Y se empiezan a risotear, hermano, y a reírse y a escarnecer la obra. ¿Por qué no dicen ellos, fulano de tal? No, dicen, todos son sinvergüenzas, pícaros y mentirosos. Allá van las hermanas, ¿verdad? De las casas de avivamiento, de los grupos familiares a tocar, ¿verdad? Y le cierran la puerta en la cara. Y el problema no son ellos, sino de otros que se encargaron de pisotear esa tierra. Y no quieren saber absolutamente nada. Y ahí es donde el evangelio, la predicación del evangelio, el esparcir la palabra se hace difícil, hermano. Cuando el testimonio de una congregación está por los suelos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado entonces. Porque repito, el daño se lo estamos haciendo a estas personas y quizás condenándolos a una eternidad, no en el cielo. ¿Y quién creen que va a dar cuenta en aquel día? ¿Usted? ¿Yo? Porque así dice claramente la palabra del Señor. Yo voy a demandar la mano de la sangre de esa alma en tu mano. Yo la voy a demandar. Esto no es algo, hermano, que debe de tomarse a la ligera. Sepa que si usted es parte del reino de Dios, usted debe de manejar una clase de lenguaje diferente, hombre. Un lenguaje diferente, un lenguaje que verdaderamente lo acompañe, ¿qué? Su testimonio, su forma de comportarse, tanto a nivel personal como a nivel grupal, familiar, laboral, etcétera. Porque de lo contrario, usted va a ser el culpable de que esas personas tengan un corazón como de aquel caminito, improvisado. Corazón endurecido, hermano. ¿Ha quedado claro esta situación? Así que yo le digo, el mejor evangelismo que puede tener una iglesia es a través de un buen testimonio. Si usted tiene un buen testimonio, usted no necesita predicar tanto. La gente va a creer por lo que usted hace, no por lo que dice. Entonces, este es un problema. Este es el primer problema que podemos darnos cuenta, hermanos, que sucede cuando hay una enseñanza no acorde con el estilo de vida que se está manejando. Los primeros afectados son las personas del mundo, a los cuales queremos alcanzar, a los cuales queremos conquistar. Así que yo le digo, si usted está cayendo en este error y tiene a sus hijos rebeldes, examínese a usted misma o mismo y pregúntese, Señor, ¿seré acaso yo el culpable? De andar abriendo mi boca y diciendo cosas imprudentes. Y por esa razón he endurecido el corazón de mis hijos y no quieren saber nada del evangelio, porque todo lo que me sucede aquí, allá lo voy a compartir con la familia que nada que ver en este asunto. Otra cosa sería que todos hablaran el mismo lenguaje, hermano. Ahí sí sería algo muy diferente. Mire,
Pero si hay personas así, ¿no? Incrédulas, solamente usted es creyente y tiene puño de gente incrédula ahí, ¿para qué se va a empezar usted a decir cosas que ha vivido en iglesia? O problemas que usted ha tenido con los miembros de una congregación. Usted está envenenando el corazón de esas personas. Lo está endureciendo. Así que cuando llegan a predicarle, la gente no quiere saber nada. ¿Por qué razón? Porque aquella persona se ha encargado de endurecer el corazón de ellos con su mal testimonio, con su imprudencia, con su falta de sabiduría. Hoy quiero hablar de otro aspecto que se da con la enseñanza. No solamente cuando la enseñanza no va acompañada con el ejemplo, y me refiero a nivel interno de nuestras congregaciones. No solamente afecta, hermano, a las personas que queremos alcanzar con el evangelio, sino que también afecta a los miembros de una congregación. ¿Por qué, me dirá usted? Bueno, mire, hermano, cuando los creyentes ven, escucha bien, cuando los creyentes ven que sus maestros, sus líderes encargados de instruirlos, les dicen lo que deben hacer, pero ellos no lo hacen, estos terminan desanimándose y endureciendo su corazón. Se obstinan, terminan desechando la semilla de la palabra de Dios y tampoco van a estar dispuestos a hacer lo que se les ha comisionado, porque ellos dicen, ve, él siendo el líder no lo hace, mucho menos lo voy a hacer yo. Y aquí tenemos esos problemas en nuestras congregaciones. Y por eso es que hay gente, hermano, que lamentablemente no está dispuesto a obedecer porque mira a un líder que no está también dispuesto a ser un hacedor de lo que dice. Y ahí está ese problema. Y esa es parte de la rebeldía que muchas veces hay dentro de nuestras congregaciones. Porque no se está predicando con el ejemplo. Ahora bien, hermano, Dios está interesado en que guardemos nuestro corazón y precisamente nos dice la forma en que debemos proceder para evitar esa dureza de corazón. Fíjese bien, aquí también Dios nos da alternativas de cómo poder enfrentar estas cosas que se pueden estar dando dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Que desaniman, repito, y que le quitan a la persona el impulso y el deseo de hacer las cosas porque obviamente no están viendo que aquel que lo está diciendo no lo está haciendo. Y dicen, como les acabo de decir, bueno, si el líder no lo hace, ¿cómo espera que yo lo haga? Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios cuando nos enfrentamos a un terreno endurecido de esa naturaleza, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, el primer mensaje es para los que enseñamos, hermano. Para líderes, para aquellos que tienen el don de la palabra, aquellos que tienen el don de influenciar a otros. Aquel padre de familia que tiene a cargo a su núcleo familiar. Usted que jefe quizás ahí tiene empleados ahí en su trabajo. Sus amigos, su grupo ahí que convive con usted. Entonces a usted se le está diciendo lo siguiente. Y yo quiero que vaya a 1 Pedro 5, 2, 3, por favor. Porque aquí tenemos una exhortación que Dios hace a aquellas personas que tienen el ministerio de la enseñanza, aquellos que educan, aquellos que están precisamente para orientar y encaminar a otros por el camino correcto. Miren lo que el Señor nos dice. 1 Pedro 5, 2, 3. Dice 5:2. Apacentad, es decir, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Escuche esto.
No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo siendo ejemplo de la grey, es decir, del grupo que usted está pastoreando, se llámese familia, llámese gente de trabajo, llámense amigos, etcétera, llámese líder, llámese pastor, maestro, evangelística, lo que sea, todo aquel que esparce la palabra de Dios. Dios está diciendo, para evitar corazones endurecidos en tu entorno, tú debes de aprender a vivir lo que estás enseñando. Porque de lo contrario le vas a hacer más daño a la gente que bien. Porque la forma de pastorear, de dirigir a la gente, no es solamente a través de palabra, sino a través del buen testimonio. A través del ejemplo. ¿Me escucha? Así que la primera persona a la cual Dios lo confronta y le hace ver una realidad que a veces la descuidamos, es a los que enseñamos, a los que influenciamos a otro a través de la palabra, a que seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Esa es la forma de dirigir a la gente, hermano. Quiere influenciar en los demás, viva ejemplarmente. Obviamente que esto no es de la noche a la mañana, sino va a tardar toda una vida, hermano, formar nuestro carácter, pero por algo hay que empezar, ¿no cree? Y no decir, no hombre, es que yo así soy, así seré y así voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura, dicen por ahí. No, ¿qué es eso? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el evangelio, el cambio es algo permanente en usted. Debe de ser algo permanente, no algo eventual. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, debemos de cambiar pensamientos, actitudes, palabras, acciones, etcétera. Eso es una persona creyente. Alguien que ha nacido de nuevo. Pero si usted es igual como vino del mundo, usted necesita nacer de nuevo. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero aquí a los primeros que Dios confronta es a los que tenemos el privilegio de dirigir a otras personas o de influenciar a otras personas. Y nos dice claramente, cuida que tu palabra esté acompañada con tu testimonio, con tu forma de comportarte, con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte. Porque de lo contrario vas a endurecer a esa persona, la vas a hacer apática al evangelio y por causa tuya. ¿Me estoy dando a entender? Así que la primera solución, fíjese bien que Dios se va a la raíz del problema y es para aquella persona que enseña. Así que padre de familia, si usted no es coherente con lo que dice aquí en el altar, con lo que hace ya en su casa, empieza a ser coherente. Que sus hijos verdaderamente reconozcan que usted es una persona que ha nacido de nuevo. Pero usted está insultando al perro, al gato, a su esposa y a sus hijos, los maltrata a los vecinos y hace un montón de cosas, palabras deshonestas, etcétera. Hermano, eso es lo que le está dando a sus hijos. Y así está formando a sus hijos. Y sus hijos van a creer que eso es normal. Cuando no es normal, usted está desviado. Y está desviando a otras personas. A su propia casa. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es importante lo que dice aquí la palabra. Si tú eres jefe de hogar, predica con el ejemplo. Si querés inculcar en tus niños temor de Dios, que ellos empiecen a ver temor de Dios en tu corazón. No es cuestión de decir, hijo, usted no debe de hacer, yo hago esto, pero usted no debe de hacerlo. ¿Ve qué bonito que es eso? Usted me ha visto hacer eso, pero eso es malo, hijo. Eso no me lo vaya a aprender. ¿Qué es eso? No, hombre, no es la forma de enseñanza. No es la forma en que debemos de proceder. Debemos de ser coherentes con lo que enseñamos y decimos. Amén. Así que lo primero que el Señor trata es con los que enseñamos, aquellos que están de influencia a otros. Si usted lo está haciendo mal, usted está viviendo una doble vida, aquí y allá diferente, empiece a cambiar por el poder de Dios.
por el poder del Espíritu Santo. Denle oportunidad que el Espíritu Santo trabaje en esas áreas y sea libre de esas ataduras. Pero atrévase a ser diferente. Tenga el compromiso de ser diferente. Que vea a Dios que quiere usted cambiar. Porque si usted no quiere cambiar, Dios no lo va a cambiar. Dios siempre trabaja en gente dispuesta. Pero si no la hay, Dios no va a hacer, aunque pudiera, pero no lo hace porque respeta nuestro libre albedrío. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Así que, como ve, aquí no es cuestión de, voy, quiero ser hogar, chévere, tengo mujer, ya tengo el puño de hijitos aquí, ya tengo asegurada mi vida. No lo ve así. Usted ha asumido una gran responsabilidad desde el día que se metió con una mujer y tiene hijos. Usted no solamente está encargado de velar por la salud física de su muchacho, sino por su salud espiritual. Por mandato de Dios. No por mandato de una congregación, es por mandato de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y lo mismo el comportamiento que debe de tener en el trabajo, en el centro escolar, etcétera. Donde quiera que vaya, usted es llamado a hacer luz en las tinieblas, a provocar sed de Dios a otros. A eso hemos sido llamados. Que la gente glorifique a Dios viéndolo obrar a usted. Y digan, no, hombre, que fulano o la fulana, no, mi respeto, ¿verdad? Y glorifican a Dios. Que cambie lo que el Evangelio ha hecho en esta persona. Ni por cerca lo que era. Qué bonito cuando la gente se expresa así, ¿verdad? De la gente, hermano. Entonces, si no se está haciendo, prestémosle mucha atención. Porque aquí lo que el Señor está diciendo es que si somos personas que influencian a otros y decimos estar en el reino de Dios, aprendamos a influenciarlos no solamente con palabras, sino que con nuestras actitudes. Amén. Ahora bien, escuche esta parte. Este es con respecto al mundo. Ahora con respecto aquí en nuestra congregación, donde se supone que todos somos ciudadanos del reino y manejamos ese lenguaje, o lo intentamos manejar, el lenguaje de la fe. ¿Qué sucede cuando el líder no está a tono con lo que dice? ¿Será que puedo tener la misma actitud del amigo de encapricharme y decir, bueno, si el líder no lo hace, mucho menos lo voy a hacer yo? Ahí está usted en un grave error. Y yo quiero que lea conmigo, por favor, esta escritura para que vea que yo no me estoy inventando nada. Y es el mismo maestro que nos dice la forma como debemos de lidiar con esa situación cuando tenemos gente que nos está diciendo algo pero no está viviendo conforme a lo que dice. O te está diciendo, haz esto, pero como no lo hace él, usted no lo quiere hacer. ¿Usted se va a poner en ese juego? No, perdóneme, pero usted no tiene por qué prestarse a ese juego de esa persona. Usted no tiene que seguir ese mal ejemplo, aunque se lo estén dando. ¿Me lo escucha? No tiene por qué, ni justificarse. Porque hay gente que dice, bueno, el líder puede hacer, yo veo que esta persona hace esto y hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O sea, que lo puede hacer yo. Cuidado. Si usted es parte ya del ciudadano del reino, usted no debe de hacer lo malo, aunque sea un líder que lo estuviese haciendo. Y justificar sus hechos malos solo porque aquel lo está haciendo. ¡Cuidado! Quiero que leamos esto porque, hermano, esto es tremendo. Mateo 23, 1, 3. Mire lo que dice aquí, enseña Jesucristo. Cuando nos dice el Señor, bueno, ¿qué hacer cuando en nuestras congregaciones nos topamos con malos líderes? Con aquellas personas que nos dicen, quiero que hagan esto, quiero que hagan otro, quiero que aquí, que allá, pero no lo están haciendo. Y puede ser que la palabra que te están dando es palabra de Dios, pero como tú miras esa gran contrariedad de ellos, tú dices, no, yo no la voy a obedecer tampoco. ¿Qué es eso? Que aprenda a dar el ejemplo él y que después yo lo pueda seguir. ¿Será que un cristiano, que un ciudadano del reino puede manejar ese lenguaje? No. Mateo 23, por favor, 1 al 3, lo tiene. Y ese sí quiero que lo leamos juntos.
Mateo 23, 1, 3. ¿Ya lo tiene? Vaya. Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los encargados de exponer la ley de Jehová. Los encargados de señalar, de enseñar el reino. Pero mire lo que pasaba aquí. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, es decir, en la ley mosaica, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. En otras palabras, los escribas y fariseos son los encargados de enseñar la ley al pueblo. ¿La ley mosaica era mala? No. Pero ¿será que los escribas y fariseos estaban viviendo de acuerdo a esa ley que proclamaban? No. Pero mire lo que sigue diciendo. Así que todo lo que os digan que guardéis, que dice, amado. ¿Verdad que aquí lo está diciendo? Bueno, como estos no lo hacen, yo no lo voy a hacer. Como el líder no lo hace, yo no lo voy a hacer. Usted se está comportando como esa otra persona, rebelde. Y su rebeldía, según usted está justificada. Pero no hay justificación ante Dios ante una rebeldía. Especialmente cuando conocemos palabra de Dios. En cierta forma se puede comprender a los amigos, pero nosotros que hemos convivido con la palabra de Dios y estamos conviviendo con ella, nos comportamos como aquellos líderes que dicen y no hacen, y por eso es que yo sigo lo malo. Eso quiere decir que yo tengo también el problema de rebeldía. Y por eso Jesucristo dice aquí: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Qué dijo el Señor? Guárdenlo y háganlo. En otras palabras, obedezcan, hombre. Y usted puede decir: no, porque esta persona no vive lo que está diciendo. No, porque ese líder es bueno para exigir, pero nunca hace nada para hacerlo él o ella. Bueno, siga leyendo. Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis. ¡Wow! Mas no hagáis, no dice mas no habléis. No está el problema en la palabra. La palabra era buena. La ley de Jehová es recta y buena. El problema es cuando uno es mal hacedor de esa ley. Y era el problema de los escribas y fariseos. Por eso es que dice: así que todo lo que os digan, guardéis, guardadlo, hacedlo. Más que dice allí, amado: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero estaban a cargo de la ley. Pero estaban enseñando. Pero estaban influenciando a otros. Ahí se quiebra ese argumento tuyo de decir: no, yo no, ¿para qué le voy a hacer caso a la fulana? ¿Para qué le voy a hacer caso al mengano que dé el ejemplo, que predica con el ejemplo? Eso quiere decir que usted es tan impío, usted como el otro. Eso quiere decir que usted es un gran rebelde como el otro. No hay ningún tipo de diferencia. Hay que aprender a separar. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando estamos ante esta situación donde el líder, el que influencia a otro, no está predicando de acuerdo a lo que vive, es aquí donde debemos de aprender a separar el mensaje del mensajero. Y es lo que el Señor Jesús está aquí diciendo: para que tu corazón no se endurezca para con mi palabra, por causa de esos malos líderes, por causa de esos malos tutores
quiero que tú me hagas caso por amor a mí y no por amor a la gente, porque al final del día es a mí a quien servís y no a una misión, no a un líder de determinado ministerio, es a mí, dice el Señor. Y por amor a Dios yo lo voy a hacer, aunque aquel no lo está haciendo. Me estoy dando a entender. Repito, aquello puede ser justificado con los amigos que se han endurecido por el mal testimonio de la gente mala, malos creyentes. Pero dentro ya del reino también hay malos enseñadores. También hay malos líderes en todas nuestras congregaciones que dicen pero no hacen, que son buenos para mandar pero no que comulga su mandato con lo que hace. Está divorciado eso. Pero ¿qué hacer cuando nos encontramos en esa situación? Vamos a ponernos como los amigos. No, aquí Cristo dijo eso. Aquí dijo, escúchenlos. Si es palabra que viene de Dios, escúchenla y obedézcanla. Pero eso sí, como son malos educadores porque bien que hablan pero no hacen, no practiquen lo que ellos hagan. Pero eso sí, lo que dan por su boca, lo que exponen con su boca es bueno, porque es la ley de Dios. ¿Te das cuenta que no nos evadimos de la responsabilidad de la obediencia aunque tengamos líderes malos? Yo puedo ser un pastor malvado, hermano, y estar viviendo una doble vida y predicar mensajes de moralidad. Y usted sabe perfectamente que yo ando viviendo doble vida. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a seguir los pasos míos. Que porque yo le predico, porque yo le enseño, ando en malos pasos, usted también va a seguir los míos. ¡Huechos! Ay, es que el pastor, a mí me importa quién sea. A mí no me importa quién sea apóstol, sea profeta, lo que sea. Si hay una palabra del cielo que viene a edificar el corazón. Por eso es que la Escritura dice retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Y sabe qué es lo que hay que desechar? Los malos ejemplos de esa gente. Allá en internet andan despepitando a puño de pastores y evangelistas y maestros, hermano, que estos son del diablo, que tengan cuidado, que no sé qué. Hermano, cuidemos nuestra propia viña, hombre. Cada quien va a dar cuentas. Cada quien va a dar cuentas, hombre. Dejémonos de andar metiendo en viñas ajenas. Guardemos la nuestra. Pero hay creyentes que porque aquel fulano lo hizo siendo el pastor de determinada iglesia, permitió tal cosa, ya quieren asumir que toda la iglesia también deben de permitir tal cosa. No, hombre, cuidado, un momento, por favor. Entonces, claramente aquí Cristo dijo, para que su corazón no se endurezca y entre aquella como que rebeldía de que no, yo no lo voy a hacer porque este dice y no hace. Es como que fuera el diablo en calzoncillo, ¿no? Y yo le voy a venir a dar pleitecilla y le voy a obedecer. No, güecho, o sea, que me está dando mal ejemplo. Pues lo mismo voy a seguir yo, porque es lo más fácil seguir lo malo que lo bueno. Y hay congregaciones así, hermano. Pero a sus miembros se les dice, ustedes no tienen por qué seguir el ejemplo negativo de los que le enseñan. Ustedes deben de seguir el ejemplo de la palabra de Dios que ellos les exponen. Aunque no esté a tono con la palabra que ellos comparten, pero aquí lo dice claramente, obedezcan a esa palabra de Dios. Si verdaderamente me aman, van a obedecer a mi palabra. Esta es una prueba de fe para nosotros, que tanto amamos verdaderamente a Dios. Ahí se prueba, hermano. Con esas actitudes nos damos a conocer.
Porque nos ponemos en aquella obstinación que dice, no, él está bueno para mandarlo a uno, pero jamás lo he visto yo haciendo esto, jamás lo he visto haciendo lo otro. Lo que nos dice que hagamos, él no lo hace. Pero si viene de Dios, si esa palabra ha venido de Dios, si ese mandamiento viene de Dios, ¿por qué lo va a desechar? Solo porque el mensajero no vive lo que predica. Retenga lo bueno y deseche lo malo. Guarde, haga todo lo que le digan, mas no haga conforme a lo que ellos hacen. Eso es Cristo lo dijo, no yo. ¿Se da cuenta la forma como es que a mí maravilla el evangelio que Dios ha provisto los medios maravillosos para guardarnos de toda cosa mala que pueda venir contra nuestra? Y mire, aquí tenemos como una coraza que Dios te está diciendo, hijo mío, cuida tu corazón, porque ahí es donde yo quiero sembrar la semilla, la palabra de Dios, para que se desarrolle tu lenguaje de fe. Pero si tu corazón está endurecido, eso jamás va a crecer en ti. Pero si tu corazón está sano, vas a ser obediente a mi palabra independientemente quien le exponga. Ahora bien, escuchen lo que le voy a decir. Esto solamente lo puede hacer una gente madura, hermano, no niños. Solamente una gente madura puede dominar esta situación. Ahí te sientas, ¿verdad? Y escuchas. Y te le queda viendo al líder. Bonito lo que está diciendo. No, si es palabra de Dios, si es cierto. Bíblicamente se han parado y ha dicho, esto hay que hacer, esto hay que hacer lo otro. Pero es el que menos hace. Y ahí te quedas de rebelde vos también, porque estás esperando que el otro actúe. Total que en el día del rapto, no solamente aquel rebelde se va a quedar, sino también tú que lo seguiste a él, porque tú estás siguiendo a hombres, no a Dios, perdóname. Quien se está dando a conocer aquí eres tú, un mal discípulo. Tú no eres discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo escucha la palabra de Dios, independientemente de dónde venga. Pero un discípulo del hombre va a hacer lo que ese hombre hace. Yo no sé si me estoy dando a entender. Ahí están los hijos justificando sus actitudes por los malos padres que tienen. Por eso es que yo soy como soy, por el mal ejemplo que me dieron. Usted quiere seguir ese mal ejemplo. Porque ejemplos buenos hay de sobra para que usted los imite. El problema es que es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Tendemos más a hacer lo malo que lo bueno. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Porque muchas veces nos justificamos de que usted no sabe el estilo de vida que tuve en mi casa, usted no sabe el trasfondo social, económico, político, no sé qué, cultural que yo he tenido en mi hogar. Mire, hermano, por eso es que la Escritura habla de una renovación de mente. Renovaos vuestro entendimiento a través de la palabra de Dios para que comprobéis cuál sea la voluntad de Él, buena, agradable, perfecta. Yo no le veo cosas malas al Padre para usted. Aunque haya vivido en una circunstancia negativa, terrible, cuando usted viene al reino de Dios, Dios trata de descodificar todo lo que tiene en su mente, implantar su palabra para que usted sea diferente y marque diferencia y rompa esa maldición de su familia. Que sea usted el que rompe esa maldición, no lo que las continúe. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero es más fácil, le digo, seguir lo malo que lo bueno. No, que mi padre adulteró aquí, hizo acá, dejó un puño de hijos. Lo mismo va a ser el hijo. Ve qué bonito. Que el padre tomó, lo mismo voy a hacer yo. ¿Qué es eso? Tú no tienes por qué seguir ese ejemplo si ya estás en el cristianismo. Ya el Señor te da modelos para imitar. Por eso dije el Señor, imítenme a mí.
Parezcanse a mí. O sea, aquí no hay de dónde hacernos. Y ya le digo, podemos darnos en este problema de que hay personas que lamentablemente no están viviendo de acuerdo a lo que predican o lo que enseñan. Pero aquí la Escritura claramente dice que para guardar mi corazón y no endurecerlo, yo debo de aprender a ser una persona madura y no infantil. Y solamente una persona madura puede separar el mensaje del mensajero. Solamente los maduros pueden separar, y lo repito, solamente los maduros pueden separar el mensaje de los mensajeros. Y si ese mensaje viene de Dios, es palabra de Él, por amor a Dios, no por amor a ese sinvergüenza, voy a obedecer. Pero repito, esto es solamente para creyente, hermano, madura, para creyente comprometido, no con hombres sino con Dios, que están dispuestos a recibir la palabra de Dios, a obedecerle independientemente si el que la está enseñando no lo está practicando. Pero como ama y teme a Dios, le importa un cacahuete si aquel va al despañadero, porque quiere. Yo no voy a seguir a otro ciego, no. Si la luz se está alumbrando a través de la palabra que ese hombre está hablando, yo voy a permitir que esa palabra me dirija, me bendiga, y no voy a endurecerme por causa de esa persona que está viviendo una vida incoherente con lo que predica. Solo el creyente maduro, repito, es capaz de separar el mensaje del mensajero, tal como lo expresa Jesús con aquellos fariseos cuando dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Solamente así podremos guardar nuestro corazón de que se endurezca por causa de otros. ¿Me escucha? Así que deje de ser rebelde y justificando: es que el líder es rebelde y usted va a ser rebelde. No, hombre. Quiere decir que aquel cae al hoyo, usted se cae también. Si aquel se va al infierno, usted también va de cabeza. Eso es lo que usted está diciendo en otras palabras, Señor. Perdóneme, pero eso es lo que usted está expresando cuando se pone en ese plan. Enséñeme usted primero a dar el ejemplo y luego lo sigo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Le falta mucho le falta mucho. ¿Me escucha? Si nos ponemos en ese plan, nos falta mucho y vamos a sufrir bastante, porque vamos a querer perfección en las personas que enseñan, y eso no es así, amado. Todos cometemos pecados y errores, todos somos imperfectos. Jesús jamás. Ese es el ejemplo supremo. A Él debemos de seguir, a Él debemos de imitar. Solo así vamos a poder guardar nuestro corazón, repito, de que se endurezca por causa de otros, y poder gozar de la palabra de Dios, que me permitirá enriquecer mi lenguaje de fe. Además debemos de estar conscientes, hermano, escuche bien lo que le digo, ya con esto estamos aterrizando. Los tropiezos es algo con lo cual tenemos que lidiar mientras estemos en esta tierra. Siempre van a haber entre nosotros malos creyentes, y esos no se van a ser quitados, jamás. Si estamos esperando ver una iglesia perfecta y está esperando esa iglesia perfecta para irse, el día que usted se vaya a esa iglesia, usted la arruina. Así que debemos de estar conscientes que tropiezos en cuanto a estos malos maestros o líderes siempre los tendremos. Cristo dijo en Mateo 18:7, dijo esto: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Necesario. ¿Por qué necesario? Porque revelan tu verdadera naturaleza. Si sigues a hombres o sigues a Jesús, si sigues palabras de hombres o sigues palabras de Dios, por eso son necesarios, porque revelan la naturaleza del creyente. Si hemos de seguir y servirle en medio de un mundo infiel,
¿Qué es lo que hizo Daniel? Propongo en mi corazón no contaminarme. ¿Qué es lo que hizo José cuando tuvo oportunidad de hacer lo malo? No voy a ofender a Dios ni a aquel que ha dado un voto de confianza para mí, aunque tenga la oportunidad para hacerlo. Son personas que se mueven bajo principios y determinaciones y convicciones personales que, lamento decirlo, es algo que nos falta mucho a nosotros. Porque no tenemos hoy en día en esta generación en que estamos convicciones ni determinaciones. Nadamos con la corriente, pero no nos ponemos en contra de ella. No somos ejemplo a otros. Dejamos que el mundo nos enseñe y nos disipule, cuando es la iglesia la que debe de enseñar y ser luz al mundo y darle ejemplo y no imitar al mundo. Me estoy dando a entender. Así que no espere que su líder sea perfecto para obedecer, porque no hay líder perfecto. No hay líder perfecto, no hay pastor perfecto, no hay maestro perfecto, no hay profeta perfecto. Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos lidiamos con demonios, todos lidiamos con naturaleza carnal que debemos de desatarnos constantemente. Por eso mismo le digo yo, aprenda a ser discípulo de Dios y no de los hombres. Cuando el Señor dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, en otras palabras el Señor dice, no espere tanto de los hombres porque fallarán. No espere tanto de mí porque tarde o temprano le fallaré, si no es que ya le fallé. Espere en Dios y obedézcale a Él, porque Él jamás le fallará. No permita que esos malos creyentes le hagan endurecer su corazón a la palabra de Dios. No lo permita. Está en usted. Por último, para los que son tropiezos, aquí el Señor va parejo para todos, usted se da cuenta. Para los que son tropiezos, Jesús dice en Mateo 18:7, a continuación, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tal vez ahorita algunos pueden decir, ay gracias, esta palabra me conviene a mí. Así que con todo voy a empezar a exigir, voy a empezar a hablar y esta gente tiene que obedecer. No porque yo le esté diciendo, porque no le está haciendo, sino porque esto es una palabra buena que les estoy dando. Mire hermanos, usted está manejando ese tipo de lenguaje. No le espere el reino de los cielos, perdóneme. Porque la palabra de Dios es bien clara. Cuando dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, por aquel que dice y no hace. Por eso es que Lucas 17:2 también el maestro dijo, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. En otras palabras, lo que aquí está el Señor diciendo es que todo aquel que sirva de tropiezo será condenado por su hipocresía. Porque cuando una persona dice y no hace, es un hipócrita. Y es una forma de mentira. Y los mentirosos no tienen parte y suerte en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8 claramente dice el maestro lo siguiente. Dice así, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos. Y cuando dice todos los mentirosos es una larga clasificación de mentiras y una de ellas es la hipocresía. Y todos los mentirosos tendrán su parte ¿a dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Eso a mí no me dice que es el cielo, hermano. ¿O le late a usted que va para el cielo usted? Todas las personas que dicen una cosa y hacen otra, ¿cree que va usted para el cielo? No, ahí claramente dice que no, usted no va para el cielo. Por eso le digo, hay castigo también, hermano. Hay vara también, hombre. Entonces aprendamos, ¿no cree usted? Aprendamos, hombre. Dios no quiere que nadie perezca, hermano, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero tenemos que hacer caso de esto, mire, de la palabra de Dios, independientemente quién la esté compartiendo, está más torcido, ¿verdad? Que las calles ahí del Ciudad Arce, ¿verdad?
Pero si está dando palabra de Dios por amor a Dios, yo voy a obedecer, pero no voy a imitar a ese sinvergüenza. ¿Me escucha? Porque al final del día, el sinvergüenza se va a ir para el infierno y yo me voy para el cielo. ¿De quién quiere usted ser? Va, sentaditos y ven bellos. Cierre sus portales ahí, mire. Sus ventanas del alma son sus ojos. Aleluya. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche, yo te pido, Padre mío, por cada vida. Yo voy adelante, Señor, en esta oración. Yo voy adelante, yo soy el primero. Padre celestial, ayúdenos. Queremos manejar el lenguaje del reino. Queremos manejar el lenguaje de la fe, que viene a través del oír palabra de Dios. Pero resulta que a veces la tierra donde es sembrada esa palabra está dañada, está endurecida por terceras personas. Es reprochable tal cosa, mas no es justificable que por causa de terceros yo me pierda, porque bien he escuchado acá que cada quien dará cuenta de la verdad que recibió en sus manos. Padre mío, ayúdenos, ayúdenos. Yo no sé cuánta gente aquí ha sido dañada por terceras personas, por personas que se han dicho llamar cristianos. Yo no sé cuántas personas aquí están repitiendo patrones de conducta de malos cristianos, que aunque tienen una buena palabra apropiada, ciertamente una palabra correcta, pero con sus hechos la niegan. Lamentablemente están siguiendo los hechos que lo que dictan esa palabra. No están sabiendo separar el mensaje del mensajero y están siguiendo al mensajero antes que al mensaje. Padre eterno, ayúdenos, ayúdenos a poder ser coherentes con lo que predicamos, porque qué fácil es muchas veces pararnos aquí y dar una buena regañada a la gente. Qué fácil es, Señor, ir y pararse allá y darnos golpe de pecho y hablar de moralidad cuando no se está viviendo. Qué fácil es para un padre inculcar a sus hijos esa forma de comportarse, de ser solamente personas que escuchan pero que no hacen, porque eso es lo que están acostumbrados a ver con sus padres. Señor, a partir de ahora que esto termine, porque está escrito que estas personas no entrarán al reino de los cielos y se están llevando en cuenta gente inocente, gente que pueden ser buenas tierras, pero por causa de su mal ejemplo los está endureciendo y los está condenando y llevando al precipicio, los está llevando al infierno. Padre, ten misericordia de nosotros, que aquí venimos a darnos baños de pureza, Señor de la gloria. Que aquí nos cubrimos con ministerios espirituales y de bendición, pero en la casa somos el vivo demonio. Líbranos, Padre. Ten misericordia de nosotros, soberano Dios. Por eso es que hay tanta vara puesta en muchas congregaciones. Por eso es que hay mucha disciplina en nuestras congregaciones, y no de hombres, sino del cielo. Porque no solamente nos estamos destruyendo a nosotros, aquellos que hablamos más no hacemos, no solamente nos destruimos a nosotros, sino que a través de nuestro mal ejemplo estamos echando a perder a una generación que viene tras nuestro. Y le estamos haciéndole creer que esa es la forma del evangelio que se debe de vivir, un evangelio mediocre y a mi conveniencia.
Un evangelio frívolo, social, sin compromiso, sin determinación, que solo doy cuando puedo y quiero. Que no lo hago por convicción, porque tengo pasión por Dios y deseo de hacer lo correcto, porque eso está desapareciendo. Por eso es que tú gritas: Señor, aviva, aviva tu pasión hacia mí, dice el Señor, aviva ese fuego. Porque se está perdiendo. Porque nos conformamos a una vida religiosa sin cambio. Y cuando vienen las disciplinas, cuando vienen las correcciones, cuando viene la mano dura que corrige y exhorte, pegamos el grito al cielo y decimos: Señor, ayúdeme. Cuando lo que Dios realmente quiere es que cambiemos nuestra forma de ser. Que aprendamos la lección. Oh Padre Santo, ayúdanos. Cuánta gente se está perdiendo a causa de nuestro mal ejemplo, que no hemos sabido portar la antorcha con dignidad y con honra. La luz es buena, la palabra es buena, pero los que los portamos lamentablemente no lo somos. Y hay gente que es niña, hay gente que todavía no ha madurado, que lamentablemente está siguiendo esa clase de evangelio. Un evangelio solamente de palabra, pero no de revelación. Un evangelio solamente de enseñanza, pero no de compromiso a practicar lo que se escucha. Curtidos estamos de palabra. Casi puedo ver que hasta por las narices y nuestros oídos sale esa palabra que comemos y devoramos. Pero ¿qué provecho tiene si no va acompañada con hechos contundentes que reflejen un verdadero cambio? Si estamos en esas condiciones, nos humillamos delante de ti, pedimos perdón. Perdón. Y más que pedir perdón, ayúdenos a estar verdaderamente arrepentidos y cambiar de rumbo. Y empezar a hacer lo correcto tal como yo lo declaro y proclamo por palabra. Que también yo me ciñe a ella, Padre mío, y empiece a vivir coherente con lo que digo. Y pueda vivir. Porque está escrito que no solamente el que oye será justificado, sino el hacedor del que oye. El que hace lo que está escuchando, ese es el que será justificado. No solo el que oye, no el que oye. Qué importante es entonces, Señor, que esta palabra y el lenguaje del reino esté anclada en nuestro corazón para que verdaderamente pueda haber un cambio real y contundente. Ten misericordia, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En tus manos nos encomendamos, Padre, y que arreglemos lo que hay que arreglar. Esto no es algo que yo puedo provocar, Padre mío. Que yo pueda ayudarle, Señor. Cada quien lleva su propia cruz. Cada quien es llamado a crucificarse en ella, a negarse a sí mismo y seguirte, Padre. Cada quien. Y eso no lo voy a hacer yo por ellos, ni ellos por mí. Es algo personal. Es algo personal. Señor de la gloria,
Si nos hemos revelado a nuestras autoridades solo porque no están predicando con su ejemplo, pero es una palabra buena que ha salido de su boca, el consejo ha sido sabio y oportuno, pero porque no veo un ejemplo en ello, yo sigo también su rebeldía, yo también estoy en peligro de ser descalificado y cortado, porque está escrito que la hacha está puesta a raíz de todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y yo no quiero, Padre, seguir el mismo lugar. Yo no quiero seguir, Padre de la gloria, lo mismo. El mismo destino de esa persona. En mis manos está. En sus manos está. ¿A quién le está sirviendo a usted? ¿Por qué usted está aquí en esta noche? ¿Por convicción o porque lo han obligado a estar? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Y aunque es correcto lo que usted está haciendo, pero su motivo puede ser equivocado. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué deja de hacer lo que hace? ¿Qué lo motiva a usted a seguir en el ministerio, a cumplir lo que se le exige del ministerio? ¿Por amor a Dios? Si es por amor a Dios, usted va por buen camino. Pero si es solamente porque quiere mantener su puesto, usted va por mal camino. Su motivación no debe de ser esa, sino por amor a Dios. Por amor a Dios. Si su líder tiene una palabra buena, pero lamentablemente no predica con el ejemplo, agarre lo bueno y deseche lo malo. Y haga usted lo correcto. Y no se justifique a sí mismo, porque ante Dios no tiene justificación, ya lo oyó. Arrepiéntase pues en ceniza y en polvo, y humillémonos delante de Dios y digamos: Padre, he pecado contra ti. Quiero ser diferente. Quiero ayudar a otros. Quiero ser coherente con lo que digo y hago. Ayúdame, Padre. Porque en aquel día yo no solamente voy a dar cuentas de mí, sino de otras personas que me siguieron. Ayúdanos pues. Padre, yo clamo por cada padre de familia que tiene a sus niños aún pequeños, que tienen el poder para moldear sus caracteres, encaminarlos por el buen camino a través del ejemplo. A través del ejemplo sea hecho, y no solamente por imposición o por palabra, sino a través del ejemplo. Que los niños crezcan viendo al Padre temerte a ti. Que los niños crezcan viendo al Padre honrándote a ti, buscándote a ti en todo momento y en todo tiempo. Aleluya. Oh Padre eterno, en esta hora yo te doy gracias por este momento que tú nos has permitido. Ayúdenos, Señor, a tomar parte en todo esto, a tomar responsabilidad de mis actos y empezar a mejorar lo que hay que mejorar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gloria y te bendecimos. En tus manos estamos, Señor. Y que esta palabra realmente haya caído en un corazón sensible. Que esta palabra realmente haya ayudado, Señor, a remover toda dureza del mismo y hacernos sensibles a esa palabra tuya que nos permitirá hablar el lenguaje del reino, un lenguaje de fe, un lenguaje de bendición, un lenguaje que marque para bien a otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti,
te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.